Ecos del Magisterio presenta el editorial. Para el día de hoy, yo quiero iniciar con una reflexión porque en los últimos tiempos siempre hemos hablado y siempre le hemos dicho a los maestros lo importante que es pelear nosotros por el Sistema General de Participaciones. Si nosotros no logramos que el Sistema General de Participaciones se modifique, se hagan unos ajustes, el problema de la educación pública día a día va a estar en deterioro. Desde el año 2017 empezamos a tener un déficit de más o menos 700.000 millones de pesos a 1.3 billones de pesos, que a partir de entonces se convirtió en un déficit sistemático. En el 2018 ya fue mucho más grave, porque el crecimiento de los ingresos corrientes de la nación en los últimos 4 años, del 2014 al 2017, tuvo ese impacto que todos nosotros manejamos, que fue el de la caída del precio del petróleo. A su vez, este golpeó profundamente las finanzas disponibles para educación, salud, saneamiento, agua potable, que es lo que conforma el Sistema General de Participaciones. En el caso concreto de nosotros, de educación, se tuvieron que recortar 2 partidas que siempre eran importantes. La partida de gratuidad, que va directamente a los colegios por estudiante, que eran más o menos unos 110.000 millones de pesos, por 110.000 pesos por estudiante, en promedio en Colombia, y la disminuyeron a 87.000. Mire lo que pasó, de 110.000 que recibían los colegios por estudiante por cabeza, se disminuyó a 87.000, un recorte aproximado de un 20%. Así, algo que nunca volvió a recuperarse. Pero ¿cuál es la realidad del magisterio tras 20 años de la contrarreforma educativa? Primero, la carrera docente, para que nosotros veamos e insistimos en la necesidad de que el magisterio trabaje en unidad, porque están deteriorando la carrera docente. En el año 2001 contábamos con 470.000 docentes en propiedad. A agosto del 2021 se cuenta con 331.264 docentes en total, de los cuales 245.343 estamos nombrados en propiedad y 69.657 en provisionalidad, 54.203 en vacancia definitiva y 15.408 en vacancia temporal. Es decir, de esos 69.657 que nosotros hablamos de provisionalidad, no todos están cubriendo provisionales definitivas, sino que también están cubriendo, como es en este caso, 15.408 cubriendo vacancias temporales. Se han perdido en 20 años 224.657 plazas docentes. Hoy, el 22% de la planta docente y directiva docente no tienen derechos de carrera. Esto es como agravante, esto es como para que nosotros nos pongamos a analizar qué es lo que está pasando con la carrera docente y por ende por la educación pública. Racionalización y la flexibilización laboral. La situación actual desde el financiamiento, pidiendo plata prestada para pagar la nómina docente. Escuchemos bien. O sea, el Estado colombiano no tiene garantizado los recursos para pagar la nómina docente. El infortunio o este desequilibrio entre transferencias y gastos en educación han ocasionado que cada año, a partir del 2017, el gobierno ha sustraído recursos del Fondo de Pensiones Territoriales, FONPET, para cubrir el déficit
y garantizar el pago de la nómina en las entidades territoriales. Esto es preocupante, compañeros. O sea, el gobierno no tiene los recursos presupuestados para cancelar la nómina de los maestros. Es por esta razón que siempre están acudiendo al FOMPET, al Fondo de Pensiones Territoriales, para que haga préstamos para poder cubrir la nómina del magisterio y garantizar el pago de dicha nómina en las entidades territoriales. En la actualidad, hoy, el sector educativo está financiando su gasto corriente, especialmente la nómina docente, con partidas pertenecientes al Fondo de Pensiones de los Empleados Públicos, lo que muestra que está totalmente desfinanciado el proceso o el pago de los salarios de los maestros. En el año 2017, el presupuesto de educación estuvo proyectado en 20.504 billones y los gastos fueron de 21.013 billones. Es decir, hay un déficit así por encima de 0.504 billones de pesos. En el año 2018, el presupuesto de educación ascendió a 21.335 billones y los gastos fueron de 22 billones para un déficit de 1.194.000 billones de pesos. Al 2021 y 2022, el déficit hoy va en 2.2 billones de pesos y un rubro que está en alerta de prestación de servicio, que en palabras sencillas hace referencia a los salarios de los directivos y de los docentes colombianos. Así como para que nosotros interpretemos mejor lo que estamos hablando. En el año 2020, el aporte del Fondo de Pensiones Territoriales fue de 970.000 millones de pesos para cubrir los gastos de nómina y de directivos docentes. Ojo, 970.000 millones de pesos. Hoy que empezamos nosotros el gobierno del cambio, hoy que empezamos nosotros a hablar del nuevo gobierno, tenemos que decir que Alejandro Gaviria, como ministro de Educación, tiene como principal reto, lo primero que tiene que buscar es cómo cubrir un faltante de 1.600.000 millones de pesos para cubrir las necesidades de la vigencia del año 2022. O sea, hoy el primer reto que tiene Gaviria es conseguir ese billón de pesos para poder finalizar normalmente el presente año. Los actos legislativos, que nosotros lo llamamos recortes, introdujeron una nueva lógica de asignación de los recursos a los municipios y departamentos, basada en la demanda por cupos escolares y no en los costos asociados a la disponibilidad del servicio educativo. Compañeros, esto es lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo en los territorios. No importa cómo es la estructura del sistema educativo, no importa cómo son los niveles educativos en Colombia, no le importa al gobierno la aplicación del decreto 3020, donde estaba la relación alumno-maestro. No importa que el sector urbano debe seguir trabajando con la escuela tradicional y en el sector rural con el programa de escuela nueva. Están tratando de imponer en el sector urbano todas las características de la escuela nueva. Eso lo están haciendo ellos, porque aquí no se están basando en cómo está estructurada la institución educativa, sino que están mirando cuántos estudiantes hay matriculados para mandarle recursos a los entes es por cabeza de estudiante. Los recursos de gratuidad, el sostenimiento de las instituciones educativas. Hoy es bien difícil ser rector porque es para llegar a administrar pobreza. Recortar 348 billones de pesos del Sistema General de Participaciones en educación, salud, agua potable, saneamiento básico a los 1.103 municipios del país
de los cuales 193.6 billones se lo quitaron a educación en los últimos 20 años. Ojo con esa cifra, profes. En los últimos 20 años se perdieron 193.6 billones de pesos, porque constantemente cuando presentan el presupuesto general de la nación, siempre nos dicen, al sector que más se le está brindando recursos es a educación, es el mayor presupuesto para algún sector durante toda la existencia de nuestro país. Pero lo que no nos están mostrando es que en un acumulado de 20 años nos quitaron 193.6 billones de pesos. Debido a esto, a este recorte de la gratuidad, están excluidos de la escuela 44.75% de los niños de 5 años de edad. Entonces, por eso es que nosotros desde FECODE también luchamos por la gratuidad de los 3 grados de preescolar, pero el gobierno no le interesa, tiene excluido el 44.75, no le interesa que accedan a la educación formal los 3 años de preescolar y siempre se han quedado en promesas. En las zonas rurales, el 53.08 de la población está excluida del grado de transición y el 68.59 de la educación media. De los 2 millones de niños, que están en el sector privado, 1.400.000 son de estrato 0, 1, 2 y 3 que debían estar con nosotros en el sector público. Ojo, como para tener en cuenta, las entidades territoriales y las instituciones educativas implementaron estrategias negativas de racionalización del gasto para funcionar en la estrechez de recursos. Así, en el funcionamiento de las instituciones educativas se hizo norma actuar con precariedad, o sea, con pobreza. Entonces, compañeros, se estima que el recorte asciende a 193 billones. Y ese dinero, bueno, pero ese dinero, ¿en qué lo han invertido? Porque uno llega y dice, bueno, se le quitó 193 billones a educación. ¿Y qué se hizo esa plata? La destinaron para el pago de la deuda pública y externa, interna y externa. Colombia tiene el gasto militar más alto del continente. Solamente estamos superados por los Estados Unidos. El sector de defensa tiene la planta de personal más grande del Estado, 650,000 funcionarios, con el agravante que tienen la mayor cantidad de pensionados. No estamos juzgando la acción ni la actividad, estamos mostrando cifras reales del funcionamiento de nuestro país. Ellos tienen la mayor cantidad de pensionados porque el criterio es solamente elaborar 20 años de servicio sin importar la edad. El crecimiento de subsidios monetarios focalizados a programas de asistencia social, ejemplo, Familias en Acción, Ingreso Solidario. Entonces, eso es lo que hace nuestro Estado, saca de un bolsillo y lo pasa a otro bolsillo. Está mostrándole resultados a la comunidad con el caso de Ingreso Seguro, de Familias en Acción. Entonces decimos, mire, este gobierno sí se ha preocupado por ellos, pero lo que no estamos mostrando es que le están dando, pero a su vez le están quitando la posibilidad de un servicio de calidad en la educación. Lo anterior está soportado en 3 pilares de la contrarreforma educativa, que es la implementación de políticas de ajuste fiscal, que ya las enunciamos, asignación de presupuesto sometido a fluctuaciones de la demanda, el aumento de responsabilidades locales. Entonces, compañeros, vamos a dar unas conclusiones iniciales aquí. Las líneas rojas están especialmente en 7 brechas, que es lo que tiene que ver con accesibilidad, canasta educativa, jornada única, infraestructura, relaciones técnicas, educación rural y conectividad. Allí se define y se desarrolla todo lo referente a la política del Sistema General de Participaciones. Por eso, nuestro llamado desde la Federación, a los compañeros de Norte de Santander, al Comité Ejecutivo de Asinor, a que trabajemos unidos, que le mandemos estos informes
a las bases, para que las bases se den cuenta que no es solamente una política de la federación salir a luchar, salir a buscar el cambio, salir a protagonizar la búsqueda de estos recursos para poder garantizar la educación pública. En 20 años se perdieron 193 billones. Si nosotros no hacemos frente a esto, la educación pública se va a seguir desfinanciando y nosotros, como carrera docente, no vamos a dejarle ninguna herencia a los maestros que hoy se están preparando. Muchas gracias, compañeros. Espero haber sido lo más explícito posible. Esto es un tema que a veces se requiere tablero y todo para poder uno llegar más, pero traté de tenerles como algo bien concreto para que nosotros tengamos una radiografía de la desfinanciación que se está viviendo hoy en el sistema educativo colombiano.